Mi persona de Ibercúltida. En este video presentamos el desarrollo sobre fenómenos ondulatorios utilizando un tanque de ondas. Durante el experimento se exploraron comportamientos fundamentales como la refracción, difracción, reflexión e interferencia de las ondas en un medio acuoso. El objetivo de esta práctica fue observar y analizar los distintos fenómenos ondulatorios que se presentan en un medio líquido o bien sea un medio acuoso, utilizando un tanque de ondas. Específicamente se buscó cómo comprender o cómo se comportan las ondas al reflejarse o refractarse, difractarse o interferir, dependiendo de las condiciones y del medio en que se presenten. Hablándoles un poco acerca del marco teórico que tenemos sobre esta práctica, es muy claro establecer que las ondas son perturbaciones que se propagan a través de un medio transportando energía o sin desplazar materia permanente. En esta práctica se trabajó con ondas mecánicas en un medio acuoso o bien sea un medio líquido, observando fenómenos clásicos sobre la física ondulatoria. Entre estos fenómenos se encuentra la reflexión, donde una onda rebota al chocar con otra. La refracción, que ocurre cuando una onda cambia de dirección al pasar de un medio a otro con diferente velocidad. La difracción, que se da cuando una onda rodea algunos obstáculos o bien sea atraviesa rendijas estrechas. Y la interferencia, que es el resultado de la superposición de dos o más ondas que se combinan entre sí. Movimiento armónico simple. Con la realización de este laboratorio, nosotros lo que buscamos es determinar la constante de un resorte por medio de dos métodos. Uno es aplicándole una masa al resorte para así poder ver su elongación, y el otro es con el periodo de oscilación de la masa suspendida. Al comparar los resultados de ambos métodos, se encontró que hubo una diferencia del 25%, lo que nos indicó que hubo errores aleatorios al momento de hacer las mediciones. Como objetivo de esta práctica, tenemos el objetivo general, que es determinar la constante K por medio de dos métodos, el teórico y el experimental. Como objetivo específico, calcular los valores de las constantes obtenidas en cada método y así comparar el porcentaje de error de ambos métodos. Marco teórico. Bueno, en el marco teórico se dice que el movimiento que hace un resorte sigue la ley de Hooke, que esta establece que la fuerza que ejerce un resorte es proporcional a su deformación, donde la ecuación de Hooke viene dada por lo siguiente: F, que es la fuerza que va a ejercer el resorte, va a ser igual a menos K por X, donde menos K es la constante y X es ya sea la elongación o la compresión del resorte. Y el signo negativo indica que la fuerza siempre va a apuntar hacia la posición de equilibrio. Y cuando el objeto oscila en un resorte, su ecuación viene siendo dada por la ecuación diferencial. Aceleración va a ser igual a dx dt, que viene siendo igual a menos k, que es la constante, sobre m, que es la masa, por x, que es la elongación o la compresión de ese resorte. Lo que nos indica que esta aceleración viene siendo proporcional a su desplazamiento. Es lo que lo caracteriza como un movimiento armónico simple. Esta ecuación viene dada por la solución de la siguiente ecuación: X es igual a por seno de WT más ángulo teta, donde A viene siendo la amplitud, W es la frecuencia angular
T es el tiempo. El comportamiento de las ondas al reflejarse, refractarse, diferir e interferir demuestran cómo éstas pueden responder a diferentes obstáculos y condiciones del medio, donde la reflexión sigue su igualdad entre el ángulo de la reflexión y el ángulo de incidencia, donde la difracción es más notoria en las aberturas más pequeñas y la interferencia depende de la coherencia que tenga la fuente. Además de esto, el aumento de la frecuencia influye directamente en la longitud de onda, reduciéndola y afectando así la dispersión y la propagación de la onda. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es David David Cuya Contreras. En este laboratorio nosotros nos encontramos con una serie de actividades complementarias, la cual a medida fuimos realizando el laboratorio le fuimos dando respuestas a esta. Como primera pregunta nos encontramos que cómo se relacionan los ángulos de incidencia y los ángulos de reflexión. Bueno, estos ángulos serían los mismos debido a la ley de reflexión, ya que esta establece que una onda choca con el mismo ángulo de incidencia en la superficie, la cual va a conservar la misma dirección y su misma energía. Como segundo tenemos, ¿qué forma tienen los frentes de onda reflejados en una barrera curva? Bueno, estos serían curvos y convergentes en un punto, debido a que la barrera actuaría como un espejo cóncavo que va a dirigir hacia sí a las ondas a su eje focal. Como tercera pregunta tenemos, ¿cómo se relaciona el radio de la barrera curva con el punto de convergencia de las ondas? Bueno, este relaciona que la distancia convergente sería igual a su radio de curvatura, ya que una barrera curva concentra las ondas reflejadas en su eje focal y la distancia de esta sería igual a su radio. Como cuarta tenemos, ¿el ángulo de difracción es mayor en la rendija angosta o en la rendija ancha? Bueno, el ángulo de difracción sería mayor en la rendija angosta, ya que la difracción sería más intensa cuando hay una apertura más pequeña en comparación de su longitud. Como quinta pregunta nos encontramos, ¿cómo afecta el aumento de la frecuencia a la longitud de onda? La longitud de onda disminuiría. ¿Por qué? Porque ya la relación indica que si la frecuencia aumenta, entonces la velocidad de onda sería constante, lo que indica así que la longitud de onda debería de reducirse. Como sexta pregunta tenemos, ¿cómo cambia la difracción con mayor frecuencia? Dicho la respuesta anterior, esta disminuiría, porque la onda con mayor frecuencia entonces tendría menor longitud de onda. Como séptima pregunta tenemos, ¿qué pasa con los frentes de onda al cruzar la mini barrera? Estas se curvarían alrededor de la barrera debido a la difracción, ya que las ondas pueden, digamos, rodear obstáculos dependiendo el tamaño de su longitud de onda. Ya, si estas son, digamos, compatibles, sí podría rodearlo. Como octava pregunta tenemos, ¿cómo influye la frecuencia de la curvatura de las ondas en la mini barrera? Bueno, estas se curvarían menos. ¿Por qué? Porque a mayor frecuencia entonces la longitud de onda sería menor y más corta y la difracción sería menor, por ende. Y lo que reduce así a la longitud de la curvatura de la onda. Como novena pregunta tendríamos, ¿cómo afecta la reducción de la separación entre las rendijas al ángulo de propagación? Bueno, este aumentaría. ¿Por qué? Porque la separación menor hace que los frentes de onda interfieran así más rápido. Al momento de interferir más rápido, lo que hacen es expandir el patrón entre la intersección de ambos. Como décima pregunta tenemos, ¿cómo influye el aumento de la frecuencia en el ángulo de propagación? Este disminuiría. ¿Por qué? Porque ya que las ondas con menor longitud de onda lo que hacen es propagarse con menor desviación angular. Ya, haciendo así que el patrón se interfieran
que el patrón que se interfiere sea más estrecho. Como décima pregunta tenemos, ¿cómo se comparan los patrones de interferencias de fuentes puntuales y la rendija? Bueno, el patrón de la rendija sería entonces más simétrico y regular, porque en la rendija el patrón de onda se da con ondas bien definidas, mientras que las fuentes puntuales son un poco más irregulares. Bueno, como conclusiones, Bueno, 5. Resultados. A continuación se representarán los resultados obtenidos en la práctica. Podemos ver gráficos, fotografías y tablas. En la prueba número 1 vemos un grado de incidencia de 30 grados y un grado de reflexión de 30 grados también. En la fotografía 2, reflexión, podemos ver que tiene un ángulo de incidencia de 50 grados y un ángulo de reflexión de 50 grados también. En la fotografía 3 vemos reflexión usando una barrera curva. Vemos que tiene una reflexión y las ondas son como circulares porque es un punto, y podemos ver que tiene un radio de 3 centímetros. En la fotografía número 4 vemos difracción. Esta vez podemos verlo reflejado en el techo del laboratorio. En la fotografía 5 vemos difracción con barreras rectas a 5.1 centímetros. Podemos ver que son dos barreras así y la onda choca contra ellas y sale unas ondas que se expanden. En la figura 6 podemos ver una difracción con barrera recta a 3 centímetros. Podemos ver que las ondas que salen son más pronunciadas, más grandes. En la fotografía 7, interferencias con barras rectas son las mismas, pero un poco más separadas. Y vemos que las ondas como que ya no es una sola, sino que son dos que salen entre las dos barreras. La interferencia con fuente en 2 puntos. Podemos ver que ya no utilizamos barreras, sino que utilizamos dos vibradores, 2 puntos de vibración para generar esas ondas, las cuales se interfieren una con la otra, como podemos observar en la imagen. La fotografía 9 y la 10 es imagen formada por un espejo plano. Podemos ver que colocamos una barrera un poco inclinada, con cual esta punta pega con el espejo, donde está el líquido que genera las ondas, generando ese tipo de ondas, como podemos observar también en la fotografía 10. Bueno, discusión, análisis de resultados. Los resultados obtenidos confirman varios principios fundamentales de la física de ondas. En cuanto a la reflexión, se observó que los ángulos de incidencia y reflexión son iguales tanto a la barrera recta como la curva. La relación entre el radio de la barrera curva y la distancia del punto de convergencia en las ondas reflejadas es directa, siendo iguales. En la difracción, se comprobó que las ondas se difractan más al pasar por una rendilla angosta y que la difracción disminuye al aumentar la frecuencia, lo que reduce la longitud de onda y ángulo de dispersión. Respecto a la interferencia, al reproducir la separación entre rejillas, el ángulo de propagación de las ondas aumenta mientras que el ángulo de frecuencia lo disminuye. En el caso de dos fuentes puntuales, el patrón de interferencia es más circular y simétrico que en el experimento con dos rejillas. Finalmente, la imagen en un espejo se forma a la misma distancia detrás del espejo que la distancia del objeto frente a él, confirmando el principio de la imagen virtual, un espejo plano.